Buenos días mis hermanos de Capilla Fidelidad, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos meditando sobre el capítulo 27 de Deuteronomio y nos estamos acercando a la recta final de este libro de Deuteronomio. Ahora vemos una ordenanza de Dios. Hemos estado viendo a lo largo de todo el libro diferentes ordenanzas y cada uno bajo su contexto. Y en el caso del capítulo 27, en el caso del capítulo 28, serán ordenanzas de cuando ellos entren en la tierra prometida. Y para el caso particular de este capítulo 27, la ordenanza que se le está dando es que deben guardar los mandamientos. Y es una frase que vemos muy reiterativa en el libro, ¿sí? Recordando, como decía el pastor Hernando, el libro de Deuteronomio hace alusión a lo que es el recordar la ley, o llamarla la segunda ley, por decirlo de alguna forma, no que fuera algo nuevo, sino que era la reiteración de lo que debían hacer. Y en casos como estos, que es el capítulo 27, pues será Dios mismo hablando, recordando y diciendo lo que debían hacer una vez entraran entonces a la tierra prometida. Entonces vemos en el versículo 2 que dice que el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, esto es Canaán, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y esta expresión revocar con cal aparece dos veces, esta y otra vez hasta el versículo 10, indicando pues que ellos debían hacerlo de esta forma, revocarlos con cal, y no debían poner sobre ellos artífice de hombre, nada en metal, nada puesto pues en bronce. ¿Y qué escribirían ahí? Escribirían las palabras de la ley. Y reitero una vez más que esto se debía hacer cuando entraran a la tierra prometida. Y vemos entonces un poco más adelante en el versículo 11, donde él dirá que parte de este capítulo nos enfocaremos en las maldiciones. Y el capítulo 28 hablará de las bendiciones. Y aquí se nos detalla, recordando que el pueblo de Israel dividido en 12 tribus, qué pueblos dirían la bendición y qué otros pueblos estarían a cargo de las maldiciones. En el verso 12, entonces vemos que el pueblo, la tribu de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, ellos dirían las bendiciones, pero el pueblo de la tribu de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí hablarían o pronunciarían lo que serían las maldiciones. También se nos dice en el verso 6 que ofrecerían holocausto, que ofrecerían un holocausto a Dios cuando edificaran ese altar, y ofrendas de paz, y ahí comerían. También se nos dice que debían escuchar, oír y cumplir los mandamientos, los estatutos que hasta ese día se ha ordenado. Y leamos entonces brevemente los que son las maldiciones y hablaremos un poco de lo que Dios puede hablar a nuestra vida a través de este capítulo. Verso 15 se nos dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y es la expresión que usará el pueblo cada vez que se leyere. Dirá amén. Les están diciendo así es, así debe de ser, así se debe cumplir. Y lo que vemos en el primer verso, es decir, el 15, habla acerca de la idolatría. En el verso 16 se nos habla de honrar a padre y a madre. Verso 17, aquellos que quieren hacer de alguna forma astucia con su prójimo. Para la época, hablar de reducir el límite de su prójimo. En ese caso ellos dividían su tierra. En el día de hoy lo podemos ver de muchas formas, pero es como apoderarse de algo que no le pertenece, de querer robar lo que le pertenece por derecho a otro. En el verso 17, caer en tal tentación, en tal mal como hacer a un ciego, es decir, alguien que tiene una discapacidad y uno conscientemente hacer fallar a la persona. En el verso 19, aquellos que se aprovechan del extranjero. Para no irnos muy lejos, lo que puede suceder y sucede en ocasiones en Cartagena, donde se aprovechan del extranjero y le cobran aquello que no tienen que cobrarle. No solo del extranjero, dice del huérfano y de la viuda. Personas que por diferentes circunstancias han quedado en un estado de vulnerabilidad. Y nosotros como hijos de Dios debemos representar a Dios siendo bondadosos con esas personas,
No debemos pervertir el derecho de estas personas. Verso 20. Y en adelante, 21, verso 22, verso 23, nos habla de la parte sexual, aquellos que se acostan con la madrastra, aquellos que se hunden con la bestia, con un animal, aquellos que se acueste con hermanastro, hermanastra, aquellos que vayan con la suegra, el suegro. Esto es abominación, maldito, dice, que será, dice Dios. Y el pueblo lo que responde en cada una de estas veces es amén, que está entonces aceptando. Verso 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Asesinato, podríamos hablar, pero también aquellos que hieren, ¿sí?, de forma oculta a aquellos que deberían estar amando, que es aquello que nos envió nuestro Señor Jesús, amar como Él nos amó. Verso 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, o sea, aquel que recibe pago por asesinar a una persona. Hablemos de sicariato, pero no necesariamente aquel que tiene la pistola y es contratado. También podríamos hablar de aquellos que por una herencia terminan planeando, maquinando acabar con la vida de sus hermanos o incluso sus padres por quedarse con aquello. Todo aquello que y fuera para quitar la vida del inocente sería maldito. Verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces con este verso 26 cierra esta parte de las maldiciones y me encanta porque termina diciendo que confirmare las palabras para hacerlas. Y es que si recordamos en los primeros versículos, lo que vemos es que verso 1 dice, guardaréis todos los mandamientos que yo os escribo hoy. Verso 10 dice, oirás. Entonces primero tenéis guardar, luego tenéis oír la voz de Dios. Y dice, y cumplirás sus mandamientos y estatutos. Va a la acción que yo os ordeno hoy. Pero terminando las palabras es confirma. Ya las has oído, ya las has guardado, ya las has oído, sabes que la tienes que poner en práctica. Ahora confírmalas para hacerlas. Que esta ordenanza se vuelva una decisión para ti. Y es aquí donde entramos a lo que puede ser la aplicación práctica para nosotros, sin entrar en detalle de cada uno de los puntos. Y es que esta posición de Dios de mandato con el pueblo de Israel lo hemos visto antes, y el contexto y el tema es que nos dijo en Éxodo, vimos que Dios lo rescató de Egipto y le dijo, ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y se genera entonces esta relación de Señor y pueblo. Y esa relación de Señor y pueblo ellos tenían que dar cuenta a Dios. Y algo similar sucede con nosotros. Cuando tú llegas a la salvación, que es dada por gracia, por medio de la fe a través de Cristo Jesús, tú, como lo dice Romanos capítulo 10, tú debes confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Entonces tú estás aceptando que Jesús es tu Señor y que es tu Salvador, el que te provee la salvación, pero en cuestión de eternidad. Pero estando aquí en la vida, tú y yo tenemos esta condición de dependencia, de subordinación ante nuestro Señor, y esto por amor a Él, por agradecimiento. Entonces, entendiendo que Él es nuestro Señor, Él también, a lo largo vemos en el Nuevo Testamento que hay unas ordenanzas que ha dejado para lo que Él estructuró sería su pueblo. Ya no seríamos una cantidad de hermanos, ya no seríamos una cantidad de tribus, sino ahorita que seríamos una sola familia. También nos lo declara el Señor por medio de Pablo en la carta a los Romanos. Ya somos un solo pueblo. Y esto es llamado ahora la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo debe seguir unos parámetros, unas ordenanzas, con un propósito general, dar gloria a Dios, y propósitos específicos de compartir la palabra, de que las personas lleguen a la estatura del varón perfecto, esto por medio del discipulado, y tantas cosas que están escritas. Y estas cosas que están escritas, vuelvo a usar la expresión no entrando al detalle, sino hablando de la generalidad,
podemos tomar esto para nosotros. Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado ordenanzas y vemos en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, donde Jesús mismo dice que el que me ama es quien guarda mis mandamientos, que tiene mis palabras y las pone por obra. Son las palabras de Jesús. Y es una semejanza y podemos ver un paralelo de lo que sucede aquí dictando Dios al pueblo. Debemos guardar sus mandamientos. Lo mismo con Jesús, debemos guardar lo que Él ha dicho. Debemos, como dice el verso 10, debemos oír las palabras de Jesús para cumplirlas, cumplir que sus mandamientos, cumplir que sus estatutos, cada uno de lo que ha dicho hoy. Y entendiendo lo que Dios nos ha dado, entonces debemos confirmar esa decisión para hacerlo, de que debemos ser obedientes. Y si bien en el Nuevo Testamento no tenemos la expresión que seremos malditos si no obedecemos entonces a Jesús, si no obedecemos a nuestro buen Dios, sí tenemos registrado que no obedecer contrista al Espíritu Santo. No obedecer nos aleja de Dios y nos pone en problemas. Entonces, no quiero hacer un énfasis en que como ya no hay maldición, entonces tenemos libertad. Pues de hecho, Pablo mismo también lo dice en Romanos, también lo reitera en Gálatas. No usemos nuestra libertad que tenemos ahorita para dar cabida a lo que no agrada a Dios. Antes bien, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, mis hermanos, así como el pueblo de Israel fue liberado, recibió una tierra prometida, pero en el transcurso de recibir esa tierra prometida, en el transcurso de entrar y conquistar, que es lo que veremos alrededor de Josué, entrar y conquistar, ellos deberían renovarnos, deberían recordar el pacto de Dios, guardar y poner en obra. Tú y yo hemos sido rescatados de la muerte. Y mientras entramos a esa tierra prometida, a esa eternidad que Dios ya determinó que tendríamos tú y yo, debemos nosotros los mandamientos que nos ha dejado, guardarlos en nuestro corazón para ponerlos en práctica. Espero que haya sido claro el devocional, que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.